Soy Daniela. Y yo, Jessica. Y a nosotras no nos calla nadie. No nos calla nadie es un espacio diseñado para nosotras, en donde damos rienda suelta a nuestras opiniones. Alzamos nuestra voz ante temas de actualidad, moda, crecimiento personal y estilo de vida, para así poder crear nuestra mejor versión. En No nos calla nadie buscamos respuestas con expertos, amigos y profesionales, para así ponerle voz a nuestras dudas, que también pueden ser las tuyas. Sean bienvenidos a No nos calla nadie. Hola chicos, estamos muy contentas de presentarles nuestro nuevo episodio. Hoy nos acompaña nuestra amiga y gran psicóloga María Liliana Biondo desde Miami, y hoy vamos a tratar el tema de cómo empezar desde cero en medio de una pandemia que nos ha dejado pensando que lo material es prescindible. Bueno, cabe destacar que nosotros habíamos puesto una grilla de contenido totalmente diferente a lo que estamos haciendo ahora, y realmente hemos enfocado mucho esta primera temporada en el bienestar. Como bien ha dicho Jessie, estamos en medio de una pandemia. Yo creo que hemos todos pasado por un proceso de reinvención. De hecho, este podcast iba a salir en otro set, iba con otras condiciones totalmente diferentes. Sin embargo, bueno, hemos decidido lanzarnos al agua y comenzar con este episodio que hemos denominado Empezar desde cero. Y empezar desde cero, ¿por qué? Porque realmente yo creo que vamos a empezar desde cero, pero siendo mejores, aprendiendo de todo lo que nos ha dejado esta pandemia, y hemos querido tocar en este primera entrevista, porque es nuestro segundo capítulo, con María Liliana, que es psicóloga, como bien ha dicho Jessica, el tema de esas personas que realmente tienen que empezar desde cero, pero que han dejado atrás a su familia, que han perdido por esta pandemia y este coronavirus, han perdido a un familiar, no han tenido la oportunidad de despedirse de ellos, y bueno, ¿cómo realmente podemos comenzar con ese dolor y sabiendo que a lo mejor no ha podido esa persona despedirse de su ser querido, ¿no? Es totalmente cierto. Yo creo que estamos enfrentando una situación súper complicada y queremos saber de qué mejor manera la podemos afrontar. Lo que queríamos decirles es unos tips para comenzar desde cero para todas estas personas que pues han perdido algún familiar y estamos todos en cuarentena, estamos aislados. Es una situación súper difícil, y para eso queremos hablar con María Liliana. María Liliana, bienvenida. Muchas gracias por regalarnos de tu tiempo, porque sé que estás ahora súper llena de trabajo. A ti te aplaudo desde aquí, y tanto a los sanitarios, porque realmente dicen, bueno, vamos a aplaudir a los sanitarios, a las personas que nos están brindando los servicios mínimos, pero yo creo que también el tema del apoyo psicológico que estamos recibiendo de parte de profesionales como María Liliana, creo que lo tenemos que aplaudir y valorar, porque es una situación excepcional que no habíamos vivido nunca. Y realmente, aunque a lo mejor en nuestros casos, como el Jessica y el mío, hemos vivido el duelo, realmente, ¿qué es el duelo? Porque es que hay muchísimas fases de esto, y realmente cada quien lo vive de una manera diferente, pero desde nuestro desconocimiento nosotros por eso te hemos invitado para que nos ayudes a afrontar empezar desde cero. Bueno, gracias por la invitación. A mí pues me encanta ser partícipe de buenos emprendimientos, y estoy segura que este va a ser uno de ellos, ¿no? En cuanto al tema del duelo, me parece un tema importantísimo, ya que actualmente estamos viviendo lo que sería pues un duelo colectivo, ¿no? Esto de alguna manera nos está afectando a todos, y estamos atravesando por distintos procesos al mismo tiempo, ¿no? Un poco también de cómo se vive el duelo desde el aislamiento, ¿no? Pero antes de entrar en todos los temas, creo que es importantísimo definir qué es el duelo, ¿no? Y la palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Entonces, partiendo desde allí, sabemos que es un proceso porque implica varias fases, ¿ok? Y que el dolor va a ser parte de este proceso. Es parte natural y esperada de él. Implica factores psicológicos y psicosociales que van de la mano,
y que se dan cuando hay una pérdida. Que esta pérdida no solamente implica la muerte, sino que puede ser el abandono o la ausencia. Entonces, desde la vista, ¿no? Cuando lo vemos desde el proceso de una pandemia, no solamente tenemos, digamos, la muerte en la puerta, porque es una pandemia, es un virus que a cualquiera de nosotros nos puede dar, a cualquiera de nuestros familiares se pueden ver afectados, pero al mismo tiempo estamos perdiendo otras cosas, otros componentes, ¿no? Muchas personas han perdido el trabajo, muchas personas han perdido la libertad, muchas personas han perdido el contacto físico, ¿no? El poder salir y abrazar a sus seres queridos. Entonces, se están dando, como digo, procesos en simultáneos, y es un proceso sumamente complejo porque además hay muy pocos estudios que hablen sobre el duelo en pandemia, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿ok? Digamos que se han dado procesos colectivos de duelo, como fue, por ejemplo, el caso del Holocausto, o procesos migratorios que implican duelo, porque cuando dejamos forzosamente nuestro lugar, nuestro país donde nacemos por condiciones ajenas a nuestra voluntad, allí también estamos viendo lo que es un duelo. Entonces, esta situación que estamos viviendo actualmente es una situación atípica, ¿ok? Pero esta situación, digamos, el duelo en sí no es patológico, sino que es parte de vivir, ¿no? Lo que sí implica el duelo son dos características principales para entender el duelo. Y uno es que tiene que haber un vínculo emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Es distinto, por ejemplo, que yo te diga que a mí se me murió mi mascota, ¿ok? Que es mi perro, vamos a hacer el ejemplo que sea un perro, y sea el perro que me ha acompañado cuando terminé la universidad, cuando decidí emigrar del país, cuando tuve mi primera pareja, cuando terminé con esa pareja, digamos, hay un vínculo allí porque esa mascota ha estado conmigo durante distintos procesos de mi vida, ¿ok? Pero es distinto cuando no hay un vínculo. Por ejemplo, se murió la mascota de mi vecina y resulta que mi vecina pues nunca la saludé, nunca ni siquiera tengo conversación con mi vecina, entonces evidentemente allí yo no desarrollé un duelo con la mascota de mi vecina, es distinto. Entonces, esa es la primera condición, ¿no? La segunda condición es que esta pérdida tiene que ser real, o al menos debe sentirse como real y irreemplazable. En el caso, por ejemplo, de perder un ser querido, evidentemente, cuando esta persona muere, esto es irreemplazable. Entonces, estas son las dos condiciones que se van a dar en un proceso de duelo. Y entonces, en este proceso se van a ver afectados tanto emociones, pensamientos y conducta. Y se va a ver, digamos, forzosamente va a haber una reestructuración de lo que es la vida cotidiana, y tenemos que estar preparados para una reestructuración de todo lo anterior, ¿no? Lo que es emoción, pensamiento y conducta. Digamos que esto dentro del proceso adaptativo, ¿no? Y cuando digo el proceso adaptativo, lo digo porque justamente el duelo en sí tiene diversas formas de presentación. Entonces, digamos que podemos englobarlo como en tres categorías, que sería primero es el duelo normal, que es lo que pasa usualmente en situaciones cotidianas, que es perder un ser querido. Digamos que el ejemplo más fácil es perder un ser querido. Pero ¿cuáles son estas condiciones? Deben ser unas condiciones típicas, ¿no? Por ejemplo, una condición típica sería que, por ejemplo, Daniela a sus 30 y tantos años, y vamos a suponer que ya tiene unos abuelos que son ya de la tercera edad y están un poquito enfermos y ya están sobre los 90 años, digamos, que es esperado que eso va a ocurrir, ¿cierto? Cierto, totalmente. Okay. Entonces, digamos que es un proceso adaptativo. De alguna manera, ese duelo normal es una manera adaptativa de afrontar algo que sabemos que va a pasar, por más difícil que sea, ¿no? Entonces, algunos de los síntomas frecuentes ante un duelo típico, un duelo normal,
va a ser, en principio, a nivel sentimental, van a ser sentimientos de shock, ¿no? Como amnesia emocional, embotamiento, tristeza, desesperanza, a veces culpa. A nivel de sensaciones podemos sentir presión en el pecho, podemos tener sed, ¿sabes? Como la boca seca, sentir mucha fatiga y alteraciones del sueño. Esto es una de las principales cosas que se altera de entrada. A nivel de cognición vemos también problemas de memoria, son súper típicas, dificultades a nivel de pensamiento. Y a nivel de conducta, usualmente la persona tiende como a retraerse, ¿no? Como tiende a aislarse, no quiere estar con amigos o hacer sus actividades normales, trata de estar como en soledad, y hay poco apetito, y si hay poco apetito o mucho apetito, pues también van a verse cambios de peso. Pero digamos que esto es un duelo normal. Entonces, Todo esto pasa con cuando tienes un duelo normal. Un duelo normal, en circunstancias normales y digamos en circunstancias que son esperadas a nivel de procesos de la vida, ¿no? Exactamente. Hoy en día, con todo esto que está pasando con el coronavirus, no se pueden considerar estos duelos como duelos normales, ¿cierto? Correcto, correcto. Y justamente ya entraríamos a la segunda forma de presentación del duelo, que sería, perdón, un duelo de riesgo, ¿ok? Y es justamente lo que estamos viendo con la pandemia, que son situaciones excepcionales, no son las situaciones que normalmente vemos, ¿no? Entonces, una de las características de este tipo de duelo de riesgo justamente es que las condiciones o la naturaleza de la pérdida es repentina. Entonces no tuvimos tiempo para prepararnos para saber que iba a surgir una pandemia, por lo cual no nos esperamos imaginar que nuestros seres queridos, que en principio además estaban saludables, podrían enfermarse y morir. Y esto está sucediendo, lo vemos muchísimo en personas que están trabajando en centros hospitalarios que reportan que es muy duro ver personas que están sanas muriendo porque es que no estamos preparados para ver este tipo de situaciones. Es algo completamente anormal, que la psique humana no está preparada para eso. Sí, de hecho tengo una conocida que bueno, como su padre, le dio una infección de orina y se lo llevaron al hospital por la infección de orina y al final el señor ha fallecido de coronavirus. Y claro, entonces es cuando estás en ese, era lo que ella explicaba. O sea, se llevaron a mi padre por una infección de orina y me trajeron sus cenizas. Entonces, ¿cómo haces tú para salir de ese shock? O sea, eso es algo que no se supera nunca, que vas a tener que aprender a vivir con él, pero o sea, es absolutamente absurdo ver que tu padre se lo lleva para algo y que al final no vuelve. Uh-huh. Completamente de acuerdo. Y lo que acabas de mencionar del shock, lo vamos a ver un poquito más adelante, que son, digamos, las fases del duelo, ¿no? Entonces, otra característica para que ocurra este duelo de riesgo van a ser las características del doliente, que es la persona que sufre la pérdida. Vamos a ver que va a ser distinto la respuesta de una persona que ya ha tenido pérdidas anteriores, ¿ok? No es lo mismo que tú le digas a una persona que le vamos a amputar un brazo, por ejemplo, porque sufre de diabetes, cuando ya les ha amputado 2 piernas, por dar un ejemplo, ¿no? O de repente ha perdido un familiar en un accidente de tránsito, nuevamente algo inesperado, y ahora va a perder a otra persona por causa del coronavirus. Entonces, estas características del doliente van a también impactar en que sea un duelo de riesgo. O sea, ya va, una pregunta. Si, por ejemplo, o sea, si yo he perdido a alguien ya con anterioridad, lo que quieres decir es que, digamos que mi proceso va a ser como más llevadero ahora perdiendo a alguien más, ¿o no? No, justamente lo contrario, porque cuando, nuevamente, si vas sumando procesos de duelo, va a ser, digamos, como le estás sumando eventos traumáticos a tu historia de vida. Entonces, si tú ya perdiste de manera nuevamente no esperada
el trabajo o perdiste, emigraste, y emigrar es un proceso de duelo, dependiendo también de las condiciones en las que uno emigra, ¿no? Pero perdiste a un familiar siendo una persona joven y ahora vas a perder a alguien a causa del coronavirus, eso va a, digamos que vamos a sumar, vamos a meter en una balanza más factores que te van a ti a poner en riesgo de sufrir un duelo más complicado. Okay. Porque además vamos a ver en el proceso, digamos, del duelo, este nuevo duelo va a activar duelos anteriores y vas a, entonces vas a ver que se activan procesos de duelos anteriores que no has sanado o que simplemente se están activando como nuevamente dolorosos por este nuevo duelo que estás viviendo. Se activa como el dolor que se supone que ya habías sanado de duelos anteriores, se van a activar con la presencia de este nuevo duelo. Y lo vemos muchísimo en separaciones de pareja. Por ejemplo, llega una pareja a la consulta y entonces vemos que la chica está muy devastada por la separación, pero la pareja no lo está, ¿ok? Entonces vamos a revisar por qué ella está tan devastada y la pareja no lo está. Puede ser que entonces la chica haya tenido pérdidas anteriores que hacen que se, digamos, como que se revuelva todos esos sentimientos que de alguna manera estaban como engavezados y que entonces están haciendo que que esto que se está viviendo en este momento sea mucho más doloroso, porque acordémonos que todo esto va a depender de las capacidades individuales, ¿no? Entonces, digamos que el duelo se va a vivir también como a nivel perceptivo y los niveles perceptivos y sensoriales no son iguales en todos los seres humanos. Entonces puede ser también que una persona tenga mejores estrategias de afrontamiento que otra persona. Entonces, dependiendo de esas estrategias de afrontamiento, basado también en aprendizaje, ¿no? Cómo ha aprendido esa persona a lidiar con estas dificultades a lo largo de la vida, entonces tenga mejores herramientas para lidiar con el duelo, sea un duelo normal o sea un duelo de riesgo. Ok, vale. Totalmente. Yo, por ejemplo, quería preguntarte algo. O sea, si entendemos esta situación de la pandemia como un duelo colectivo, que todos lo estamos sufriendo, yo, por ejemplo, en esta pandemia he tenido que estar, ya llevo, creo que son 37 días totalmente aislada, sola, y hace poquito como que me dio la fiebre de organizar y no sé qué, y mientras organizaba, yo encontré algo que me recordó mucho a mi abuelo, que tiene un año, va a cumplir un año de muerto, de haber fallecido, y yo hace un año no pude ir a verle, no pude ir a despedirle como se debía, y justo cuando me pasa esto, pues yo en ese momento lloré muchísimo, estuve muy mala como por un montón de días, que soñaba con él y todo esto. Entonces se podría decir en ese caso que estos dos duelos se me han juntado, por así decirlo. Sí, que justamente es lo que te mencionaba anteriormente, que este nuevo duelo, que es lo que estás viviendo al estar aislada, está activando estos sentimientos que tienes del duelo anterior, que quizás tú pensabas que ya estaba sanado y curado, pero que estaba allí guardado en una gaveta. Además que, como tú dices, no ha pasado ni siquiera un año. Digamos que el proceso del duelo normal, esperado, en adultos nos planteamos de 12 meses, que digamos que le vamos a dar 12 meses a un adulto para que viva todo este proceso de duelo, mientras que en los niños nos planteamos darles 6 meses. ¿Qué quiero decir con darles, no? Significa que nosotros vamos a evaluar cuáles son las conductas del adulto durante esos 12 meses. Se espera que luego de los 12 meses, poco a poco, la persona vaya recuperando sus capacidades de reincorporarse a sus actividades diarias. Bueno, en realidad después de los 30 días, siguiendo los 30 días posteriores, debe haber como una mejoría significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es normal que, por ejemplo, perdimos a una persona que estaba directamente en nuestro núcleo familiar, estos 30 días estemos queriendo estar en la cama, no nos querramos duchar, no querramos comer. Es esperado que durante estos 30 días esos síntomas pasen, ¿ok? Inclusive vamos a esperar, por ejemplo, cosas que a la gente le asusta mucho. Llega un paciente y dice, mira, vengo porque es que estoy trayendo a mi mamá porque mi papá murió
hace 2 semanas y mi mamá está teniendo alucinaciones. Entonces vamos a ver qué son esas alucinaciones. Entonces puede ser que esas alucinaciones que reporta la persona son sensaciones que está viviendo esa persona sobre que digamos, la persona fallecida se acuesta con ella todavía en la cama, ¿ok? Pero recordemos que si, por ejemplo, han estado 20 años casados y de repente, de la nada, esta persona muere sin estar nosotros preparados para la muerte de esta persona, es normal que, digamos que sintamos la presencia de esta persona fallecida allí. Entonces, estos síntomas que asustan mucho son esperados dentro de los 30 días posteriores al fallecimiento o a la pérdida, ¿no? Y luego el resto de los 11 meses se espera que haya una disminución progresiva de estos síntomas. Entonces, poco a poco la persona va a mejorar el apetito, poco a poco va a mejorar sus síntomas de sueño que se han visto alterados, poco a poco ella va a reincorporar nuevas estrategias y va a hacer un reajuste en su rutina, porque pasa muchísimo que me dicen, bueno, es que esa persona que falleció era la que cocinaba en la casa, entonces nadie entra a la cocina. Entonces, nuevamente, debe haber una reorganización como núcleo familiar de ver cuáles eran las labores que cumplía esta persona y que van a tener que ser redistribuidas entre el resto de las personas que están. ¿Ok? Entonces, eso es parte del proceso que se va a dar en estos 12 meses. Y para los niños hablamos de 6 meses. ¿Ok? Esto es en condiciones normales, ¿no? En condiciones de que tengas una pérdida esperada, como bien dijiste antes, ¿no? O sea, algo Sí, que sepas que, bueno, que puede ocurrir, como el caso de los abuelitos, cuando ya están en una etapa en la cual sabemos que no somos eternos y en algún momento vamos a fallecer, pero no en algo de inesperado, como por ejemplo esto del coronavirus, o por ejemplo, no sé, que salgas a la calle siendo una persona joven y te atropelle un carro, por ejemplo. Entonces, sí, no. ¿Por qué? Porque como es un duelo de riesgo, que es la segunda forma que estamos viendo, hay un riesgo potencial de que ese duelo se convierta en un duelo patológico, que es el que vamos a empezar a hablar ahorita, que es la tercera forma de duelo. Pero es riesgo. Nuevamente va a depender muchísimo de las situaciones, muchísimo del doliente, de las características de personalidad, de sus estrategias de afrontamiento. Por supuesto que eso va a subir mucho las estadísticas y digamos, tu disponibilidad para que entres a un duelo patológico. Ok. Ya quiero hablar de este duelo patológico porque, por ejemplo, en mi experiencia, yo perdí a mi padre van a ser ya 6 años y fue de una manera inesperada, ¿no? Y claro, yo sentía que en los 12 meses, o sea, a mí obviamente el duelo, yo creo que es un dolor que al final como que lo llevas dentro y tratas de alguna manera con apoyo psicológico que siempre he tenido y bueno, no sé, también la madurez, a medida que vas creciendo, pues vas como controlando un poco más las emociones, pero siento que mi proceso de duelo fue muy largo, o sea, mucho más allá de 12 meses. Me plantaría hasta incluso hasta en 2 años, incluso y bien me recuerdo, o sea, bien hago este pensamiento de lo que tú estabas hablando antes, de reconocimiento de como si reviviera el duelo. Por ejemplo, la vez que me mudé a Londres y no me sentía muy bien allá y fue como emigrar otra vez de Venezuela a Madrid y luego a Londres y fue como revivir ese duelo de mi papá y como sentir esas sensaciones que se parecían de alguna manera. Completamente, completamente. Y es un ejemplo claro de lo que conversamos antes, que es justamente cómo vas sumando los duelos y eso hace que sea mucho más difícil de superar el duelo y que al mismo tiempo estés constantemente reabriendo estos procesos que se supone que debieron cerrar. Una cosa que también quiero aclarar es que el duelo, sobre todo un duelo de riesgo, no es algo que se cura, por decirlo de alguna manera, porque tampoco vemos que no es una enfermedad, sino que es un proceso de vida, ¿no?
Entonces no estamos hablando de algo que se cura o que se termina, sino que se va transformando. Wow. Y por eso es tan complejo. Que es un proceso, o sea, es un proceso de como de maduración o algo así. Sí, digamos, de transformación. Recordemos que los seres humanos vamos cambiando, transformándonos a lo largo de la vida y de la misma manera, pues, vas a empezar a colocar estos duelos en espacios distintos. Eh, con respecto al tiempo, a mí me gusta, digamos, usar estos números, pero recordemos que cuando hablamos de los 12 meses, de los famosos 12 meses, bueno, la gente se asusta porque es normal, dependiendo también de nuestro background cultural, que uno diga, bueno, como que yo no puedo superar la pérdida de mi abuelito, que sabía que tenía 90 años en 12 meses, o sea, no puedo, yo me crié con mi abuelito y no lo supero. Entonces, recordemos que estos números están desarrollados partiendo de un estándar genérico, ¿no? Y que nos ayudan como a partir de algo para saber, digamos, los profesionales, como cuál es el diagnóstico que vamos a dar y para ver hacia dónde vamos a guiar el tratamiento. Pero es muy subjetivo, entonces no podemos medir a todas las personas con la misma vara y porque una persona de repente me diga, tengo 20 meses que perdí a mi pareja o alguna pérdida de cualquier tipo, yo voy a decir automáticamente esta persona está en duelo patológico. Tampoco es no es como un proceso matemático, ¿no? Porque somos seres humanos y cada uno tiene características individuales. Entonces me gusta siempre como recordar eso. Y eso es súper importante, que no nos encerremos en un número, porque bien dices tú, Ujú. al final, ¿cómo mides el tiempo de lo que realmente sientes y te está doliendo? Que físicamente te duele. Entonces, sería un poco como cruel, ¿no? Decir, bueno, no, mira, en 12 meses ya yo tengo que estar curado, porque es algo que no. Creo que lo básico es el apoyo psicológico que puedas recibir en ese caso. Y también lo que ha hecho la persona en esos 12 meses, porque quizás no ha tenido un acompañamiento de ningún tipo, ha estado completamente aislada y no ha podido drenar sus emociones con nadie. Entonces no le podemos pedir a una persona que no ha hecho absolutamente ningún tipo de proceso de duelo en 12 meses que se recupere cuando no se está dando el proceso, porque la persona está como en el día uno. Entonces eso también es lo que hace que nosotros veamos en la entrevista clínica y podamos decir, mira, es que, ok, ya han pasado 12 meses, pero estamos en unas circunstancias excepcionales, ¿no? Totalmente, en serio. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en las personas que lamentablemente han perdido a un ser querido en esta pandemia y yo creo que superar esto en estas condiciones, encima estando aislados, sin poder ir a despedir a tu ser querido, pues tiene que significar un shock emocional muchísimo más grande que cualquier otro tipo de pérdida, por mucho que haya sido un familiar muy cercano en otras circunstancias, por así decirlo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos en unas situaciones excepcionales y el proceso del duelo acá se convierte en algo distinto. Y a mí me da curiosidad, por ejemplo, ¿qué le podemos decir a esas personas que están pasando por en este momento y por esa situación, como no sé si para consolarlas o como para ayudarles o qué herramientas les podemos brindar? Yo sé que obviamente la ayuda psicológica es vital para poder superar una situación como esta, pero a mí me da muchísima curiosidad saber cómo podemos apoyar a estas personas, ¿sabes? Ok, me parece una valiosísima pregunta porque creo que podemos ayudar más de lo que creemos, ¿no? Y lo digo todas las personas, podemos hacer este ejercicio que me gusta mucho. Em, y es el escuchar. Y suena muy fácil, pero en realidad es muy difícil. Te voy a poner el ejemplo. Vamos a imaginarnos que está llegando nuestra amiga y nos está contando con todas estas emociones, ¿no? Porque la persona que está sufriendo una pérdida tiene un revolú de emociones y puede pasar de la tristeza, la rabia, la alegría, y uno está como que, wow, ¿qué es todo esto? Entonces, uno como escucha, en ese momento tiene que hacer, uno, contacto visual, muy importante, ¿ok?
el lenguaje corporal dice mucho. O sea, esto en la circunstancia en la que podemos hacer con las tecnologías ahora, podemos hacer, por ejemplo, una videollamada más, salvando las circunstancias de aislamiento en la que estamos, ¿no? Pero si es posible y tenemos a la persona por videollamada o enfrente, puedes hacer contacto visual. 2, que nuestro lenguaje corporal sea de recibir, ¿no? Recibir lo que me estás contando. Y 3, de escucha activa. ¿Qué quiero decir con esto? En ese momento tenemos la tentación de decirle, tranquilo, esto va a pasar, no te preocupes, es que estaba viejita de cualquier manera, y todas esas respuestas son erradas porque generan mucho más malestar. Estas respuestas usualmente vienen de nuestras propias ansiedades y de la necesidad que tenemos como de cubrir, como de tapar a esa persona, ¿no? Que nosotros decimos de dar contención. Pero la contención viene mucho mejor dada cuando estamos brindándole un espacio seguro a esa persona para que diga, para que se exprese, para que diga cómo se siente, tiene rabia, tiene frustración, tiene sentimientos de culpa. Entonces, en ese momento, mi recomendación siempre, y cada vez esta sugerencia nunca falla, porque realmente la persona que recibe y la persona que da, la mayoría, en el 99% de los casos, te puedo decir que reportan, wow, o sea, yo subestimé esta técnica y en realidad es muy buena, es controlar nuestras propias ansiedades y la tentación de dar respuestas y de tratar de decirle algo a esa persona y simplemente escuchar. Escuchar es una herramienta vital. Esa sería como la más sencilla de aplicar y la más genérica para todos, ¿no? Totalmente, yo creo que a veces cuando a mí me pasa mucho de que, no sé, le estoy contando algún problema mío a alguna amiga o algo y esa persona lo que hace es como que intentar identificarse con eso, pero contándome lo que le pasa a ella y realmente yo no me siento como que, no sé, aconsejada ni nada de eso, entonces como que en este momento yo creo que lo más importante es escuchar y saber que, o sea, transmitirle a esta persona que estamos allí para ellos y para apoyarles, más que tratar de darle una respuesta o alguna justificación a lo que pasó, ¿no? Y yo creo que también Completamente. el silencio es súper valioso porque, como dices tú, la escucha activa, pero realmente yo cuando tuve mi pérdida, pues sí que es verdad que vino mucha gente como, bueno, esto es ley de vida, esto es normal, que pueda pasar, puede pasar a cualquiera, no sé, Dios lo necesitaba, eso, te traigo a coalición cualquier cosa de las que me acuerdo que pude escuchar en ese día, ¿no? Y recuerdo a mi mejor amiga estando conmigo todo el tiempo y mi mejor amiga no decía absolutamente nada. Y yo siento que es una de las personas que más me dio contención en ese momento porque simplemente era no decir nada, era estar allí, yo la sentía, sabía que estaba allí, lloraba conmigo, pero no era como que todo va a estar bien. O sea, yo creo que en ese momento lo que menos quieres escuchar es que te digan como, ay, no, todo va a estar bien, porque realmente nada está bien en ese momento y no va a estar bien. O sea, tu vida evolucionará y, bueno, las cosas saldrán adelante, ¿no? Pero obviamente siempre va a estar allí ese vacío. Completamente de acuerdo. Pero nuevamente, esas son las propias ansiedades de cada persona. Evidentemente, tampoco puedo decir castigarlos porque de repente en ese momento esas personas querían ayudar, pero no tenían las herramientas y eso suele generar mucho más daño. Porque entonces uno se plantea, bueno, porque Dios me castiga a mí, porque si esto es ley de vida y así lo quiso Dios, porque Dios me está castigando. Pero bueno, evidentemente son estas personas hablando desde las ansiedades y no desde la técnica, ¿no? Por eso para mí creo que es muy importante también desarrollar la empatía. Creo que en la medida en la que desarrollamos la empatía, nosotros vamos a poder desarrollar como todas estas estrategias. Pero hay gente que simplemente no quiere ser empático. Entonces también es como, ¿cómo le decimos a esa gente que sea empática, no? Claro. Entonces, otro punto importante es la característica de universalidad, ¿no? Y que tenemos que entender que el duelo nos pasa a todos. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente decir que todos perdemos seres o perdemos cosas o situaciones, sino que todo aquello que estamos sintiendo en ese momento es normal y que otras personas también se sienten así, porque en ese momento que hay tanto shock y que hay tantas emociones en ese momento,
nosotros tendemos a decir, bueno, esto no va a pasar, esto solo me pasa a mí, es que yo me tengo que estar volviendo loca, y en realidad no, es algo temporal. Y para cerrar, algo vital que siempre les digo, porque como el duelo causa tanto malestar emocional, las personas siempre me preguntan como que, bueno, ¿cuánto más me va a durar esto? ¿Cuándo se me va a quitar? Y pasa muchísimo con las rupturas, ¿no? Sentimentales. Y la respuesta es que hay que tener paciencia, porque esto en la fórmula no podemos separarlo del tiempo. Y el tiempo va a ser vital para que este proceso de duelo se desenvuelva. Entonces el tiempo es un factor fundamental. Sí, debemos como, bueno, darnos ese tiempo y quizá ser un poco, practicar un poco la autocompasión, ¿no? De permitirnos, porque yo siento, y bueno, nos ha pasado, todos hemos tenido una ruptura o una pérdida, y es como presionarnos porque tienes que estar bien y tienes que estar bien, y al final es que no es que tienes que estar bien, es que tienes que realmente vivir tu proceso y aguantar ahí como un campeón. Totalmente. Correcto. O imagínate, también pasa de estas personas que sufren una pérdida enorme y a la semana están como si nada. Esto es mucho más patológico, porque en algún momento eso va a detonar. Es Sí, así. yo conozco un caso que fue así, que era una pérdida muy, muy dolorosa para esa persona, y al mes, o sea, esta persona estaba súper bien, ejercicios, fiestas, y claro, yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede esta persona estar así? Y llegar a pensar de manera egoísta, de decir, bueno, a esta persona como que no le dolió esa pérdida, ¿no? Y no, es realmente lo que tú estás diciendo, es que al Claro, final pero está peor, ¿no? completamente. Y eso es justamente nuestros mecanismos de defensa que se activan de manera inconsciente para protegernos de algo que psíquicamente no podemos procesar. Entonces, desde afuera se ve como, wow, esta persona como que no le duele, y en realidad es un dolor tan grande que esta es la respuesta que su psique tiene para protegerla. Wow. Bueno, la verdad es un tema bastante intenso y tiene o sea, lo podemos ampliar mucho. Y realmente, no sé, María Liliana, nosotros queríamos plantearte la posibilidad de grabar otro episodio para complementar toda esta información que hemos estado dando hoy acerca del duelo. Recordemos que no queremos que nuestros capítulos duren más allá de 40 minutos, porque sabemos que el tiempo es valioso. Y bueno, nos gustaría invitarte, no sé qué nos dices, a ver si podemos grabar otro episodio contigo, y quizá si esas personas están escuchando ahora mismo este capítulo, pues si quieren también trasladarnos sus dudas, sus experiencias, esto lo vamos a colgar en YouTube, va a estar en muchos espacios, Spotify, y nos gustaría saber qué nos dices. Claro que sí, estoy a la orden. Para mí es Estoy un teniendo placer. un compromiso como para que me digas que no. No, para nada, para nada. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, María Liliana. De verdad que este tema pues nos parece interesantísimo, y más conversarlo contigo, que tienes tantos conocimientos al respecto. Así que los invitamos, ya que María Liliana nos dijo que sí, los invitamos a nuestro próximo episodio, que estará al aire muy pronto. Muchas gracias. Recuerden Gracias, que chicas. en redes sociales somos No Nos Calla Nadie, y tenemos también tenemos Instagram, YouTube, y es un nuevo proyecto que estamos iniciando Jessica y yo, y de verdad que les agradecemos muchísimo que estén en sintonía. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, María Liliana. Gracias a ustedes. Desde No Nos Calla Nadie queremos agradecer el diseño de nuestra imagen a cargo de nuestras amigas de Tu Visualité. También queremos agradecer la edición y musicalización de este espacio a cargo de Luigi de Gubella. Consíguenos en nuestras redes sociales como @nonoscallanadie en Instagram, No Nos Calla Nadie en YouTube, y en Twitter @nncnpodcast. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Evox y YouTube. Recuerden suscribirse para mantenerse actualizados acerca de todo lo que hablamos en el podcast, y no olviden compartirlo.